Buenas noches, señoritas, señores estudiantes de noveno A especialmente y también de noveno B por hoy día, dado que no se pudo trabajar esta semana normalmente con noveno B. Sin embargo, de noveno A se graba la clase correspondiente al tema 3.2 y también al tema 3.3, es decir, dos temas se graban en esta clase del día de hoy. Saludarles a ustedes, desearles que les esté yendo bien, especialmente a los estudiantes, a las estudiantes de noveno A en su titulación rural. Bueno, para empezar rápidamente me voy a permitir presentar el aula virtual e indicar un par de cosas necesarias, ¿no? Del aula virtual. Bueno, aquí tenemos el aula virtual. Aquí tenemos el aula virtual de eh, noveno semestre que a la final es la misma aula también para noveno B. Los temas correspondientes a las 2 semanas, la precedente y esta, corresponden al tema de la semana 10 y de la semana 11 que yo he hecho una planificación mixta para trabajar la temática. Es decir, unificando los elementos, los conceptos, la fundamentación correspondiente a ética aplicada a las profesiones y los dilemas éticos de la educación actual, para dejar a la próxima semana última de esta unidad la ética deontológica específicamente en la educación básica, ¿no? Decirles además que en esta unidad 3 ya está abierta la, eh, la guía PAE, la guía PAE 3, ¿no? Está aquí abierta la guía PAE 3. A ver, vamos a indicarles. Luego ya se, o de una vez más bien abro la guía. No, me he olvidado de aperturar, pero está planificada tanto para el noveno A y para el noveno B. Así que voy de una vez a aperturar la guía PAE 3, ¿no? Es decir, la guía PAE 3 es la guía PAE final, no habrá una guía PAE 4 y consiste en que para cerrar el ciclo académico de noveno semestre 26-26, el estudiantado organizado en los mismos grupos de la guía PAE 1 y 2, asociados por intereses, en el caso del noveno A, por situaciones geográficas inclusive, y habiendo ya logrado aprendizajes significativos en el tratamiento de las unidades didácticas, obviamente integrando también a parte de la unidad 4. Consecuentemente, ya al tener una formación básica en ética profesional y deontología docente, diseñen y elaboren un código deontológico, es decir, ya apliquen hacia una praxis, hacia una normativa ética institucional, que es el código deontológico para docentes de educación básica. Es decir, un aproximado a lo que debe ser un código deontológico institucional, ¿no? Eh, el código deontológico deberá tener los deberes y obligaciones de las principales responsabilidades que ejerce el docente en el aula, ¿no? Eh, es decir, una actuación institucional, ¿ya? Una actuación en la escuela, en el aula, en la escuela en general, ¿no? Con los docentes, con los padres de familia, en el aula, fuera de ella, en los espacios, con las autoridades, y también comunitaria en relación a la comunidad, en relación al contexto en el que se desenvuelve el plantel educativo, ¿no? Pensando ya en su ejercicio profesional. Ustedes ya han tenido suficiente experticia, tanto en su formación académica, de, eh, de escuela, de colegio, de universidad, luego también
han tenido ya su vinculación con la sociedad, luego su práctica preprofesional, o bueno, su práctica preprofesional, pero con los límites del caso en los primeros años o semestres de la carrera, y ya desde sexto semestre en adelante, su práctica preprofesional integral. Y ahora, sobre todo, el noveno A con su praxis completa, con un ejercicio integral de intervención pedagógica en la ruralidad, ¿no? El aporte deberá presentarse en la estructura de un texto de una normativa legal. Miren ustedes una ley, miren ustedes una ley orgánica, una, una, una ley secundaria, un código, y esa es la estructura que debe tener el, el, el ejercicio de un código deontológico. La extensión será entre 5 y 7 carillas, no hojas, carillas, para el cuerpo del código deontológico, que cada grupo lo trabaje. Aparte, una carátula, el índice, el listado de fuentes de consulta, es decir, la carátula y el índice irán obviamente en las páginas iniciales, ¿no? Carátula, índice, y luego ya el contenido del código deontológico. Y al final, el listado de fuentes consultadas y posteriormente un link con las evidencias de reuniones de trabajo grupal para la construcción justamente de este código deontológico. Los nombres del grupo constarán en la carátula y una sola estudiante subirá el documento en formato PDF. También pueden hacerlo en una hojita con la carátula y también con un link allí para yo acceder a ese link y poder leer, evaluar esta guía PAE 3. La fecha está ya también prevista para el 9 de julio, más o menos, ¿no? Si es del caso, ampliaré un poquito, no reduciré el tiempo, pero puede ser que se alargue un poquito. Y ahí está una rúbrica que será muy considerada al momento de la evaluación, ¿no? Dependiendo cómo salga el código, será considerado una parte del examen final de la asignatura, lo cual en la consideración de la asignatura, en la profundidad de la asignatura, puede ser muy positivo el puntaje dependiendo de la calidad, de la originalidad del código deontológico, ¿no? Se evaluará la pertinencia del texto, la pertenencia del código, que sea un texto crítico, original, ¿no? Creativo del código deontológico, con la estructura de una norma legal, eso tiene un puntaje, la secuencia de apartados, como capítulos, como libros, ustedes prevean, planifican cómo le van a hacer, y los articulados debidos, ¿no? Eh, Pensando en una norma que sea aplicable en el Ecuador, no en otro país, no en otro continente, ¿no? Y los elementos complementarios, 4 puntos. Esa es la guía PAE 3. Ahí también está prevista una evaluación para la unidad 3, se aplicará la próxima semana. Tengan claro esto, ¿no? Y obviamente la próxima semana estamos terminando la unidad y enseguida presentaré la unidad 4 final, muy reducida a 15 días, en el peor de los casos 3 semanas, porque el tiempo es corto. Así que me permito indicarles esta información con tiempo, ya fue comunicado tanto al A como al B, la apertura del aula virtual. Sin embargo, este trabajo lo estoy presentando ya a los dos paralelos con estas características. Bueno, dicho eso, entonces me salgo del aula virtual y vamos a comenzar en sí mismo la temática respectiva, ¿no? Así que, por favor, vamos a continuar. Bueno, dicho eso, entonces me voy a el material visual para la presentación de los contenidos temáticos. 3.2.3.3, ¿no? De la unidad 3. Muy bien, entonces vamos a compartir el material. Perfecto. Listo. Estamos compartiendo, creo yo, y empezamos entonces. Voy a hacer la presentación y enseguida entonces vamos con este material. Muy bien. Ética y deontología.
¿no? Es decir, vamos a abordar cómo está, cuáles son los elementos, cuáles son las cosas fundamentales que tiene la ética y deontología profesional en el siglo XXI. ¿Qué está sucediendo con la ética, con los deberes, con las obligaciones profesionales, digamos, de todas las profesiones? Y al final haremos de algunas particularidades con la educación. Pero claro, como la formación de ustedes es en docencia, haremos algunas características de la niñez, de la juventud, de las profesiones en estos tiempos de globalización, de sociedad del conocimiento y sobre todo y con mucha fuerza de inteligencia artificial. Muy bien, los contenidos temáticos, niñez y juventud, profesiones y globalización, inteligencia artificial y sociedad del conocimiento en las profesiones, dilemas éticos profesionales. Ahí estamos ya entrando al tema 3.3, los dilemas éticos de la profesión y la ética en la educación básica, hasta donde avancemos, y lo demás lo dejamos para el tema 4. Bueno, niñez y juventud en el mundo contemporáneo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa en el mundo? Porque en ética, en deontología, tenemos que tener la claridad de que nosotros en nuestra profesión, así como otras profesiones también, tienen sus objetos sobre los cuales actúa la profesión. En nuestro caso, actúa sobre el objeto niñez, que a la vez son sujetos, no son cosas inmateriales, digamos cosas materiales, son ni inmateriales, son sujetos pensantes, sujetos sapientes, sujetos sintientes, sujetos inteligentes, complejos, niñez y juventud. Piensen ustedes que nosotros recibimos a los niños, niñas, a la edad de 6 años y los dejamos a la edad de 15 años. 10 años más o menos es el tiempo que estarán en manos de la profesión docente, ¿no? Los médicos también tienen, los ingenieros tienen su objeto de estudio. Entonces, ¿cómo está el mundo hoy en cuanto a nuestro contexto educativo, ¿no? Las complejidades, amenazas y desafíos que enfrentan las generaciones en estos tiempos. ¿Cuál es la realidad de lo que pasa en el mundo, no? ¿Qué está pasando con niños de estas edades? Miren, cerca de 350 millones de niños en el mundo en extrema pobreza, es decir, niños que viven con menos de $1, niños que no comen las 3 comidas al día, niños, niñas que tienen desnutrición, niñas, niños que no ingresan a la educación formal, niños, niñas que están en grupos de delincuencia organizada. Esa es la realidad de 333 millones de seres humanos en el mundo, y gran parte de ese inmenso grupo humano marginado está en el Ecuador. Por un lado. Por otro lado, unos 244 millones de niños están fuera del sistema educativo a nivel global. Es decir, el Estado no está asumiendo su responsabilidad sobre esa cantidad de personas, jovencitos y niños y niñas del mundo. 1 de cada 5 jovencitos sufre algún tipo de trastorno mental. Es decir, están afectados por problemas de la familia, por problemas de las drogas, por problemas del uso indiscriminado y sin control del Internet y también por enfermedades de su mismo cerebro. Es grave el problema de 1 de cada 5. 1 de cada 5. Solo de 5, 4 están más o menos bien, pero uno tiene este tipo de problemas. Y esos son o serán nuestros objetos sujetos donde los actuemos cuando seamos maestros y maestras, ¿no? 70% del contenido del Internet que consumen nuestros niños no está supervisado. ¿Ya? Estos días nomás, leía la anterior semana, Inglaterra como Estado, para todo, digamos, el Reino Unido, para sus países, Inglaterra y los otros países del Reino Unido, han determinado como ley de la República
que los jovencitos, jovencitas, solo podrán tener acceso al Internet a los 16 años en adelante, no antes, que nomás tendrán como supuestos, que nomás tendrán como explicaciones problemáticas para haber tomado esa decisión. Pero en nuestros países dependientes, con poco control, nosotros somos masas media, nosotros somos consumidores, somos casi, casi como el perrito de Pavlov, ¿no es cierto? Nosotros somos simples consumidores y desde el primer mundo hacen todo lo que les es posible para que nosotros seamos consumidores y sobre todo nuestros niños y nuestras niñas. Tanto así que ya los padres, madres de familia han perdido el control sobre sus hijos. Entonces, una brecha digital intergeneracional, nativos expuestos sin mediación adulta o con poquísima mediación, yo diría casi sin mediación. Hoy es común mirar niños que aún ni caminan, aún ni hablan, cómo disfrutan del celular, mientras los padres miran a otro lado, en los centros comerciales, en los lugares de comida. Si así es en lugares públicos, indudablemente será peor en los lugares cerrados como son los hogares, ¿no? Ustedes mismos tendrán respuestas frente a esto de lo que pasa en la escuela, en donde hacen su práctica o ahora su intervención pedagógica. Hay familias que el día que cobran el bono de la pobreza, ese día es cuando más consumen aparatos, gigas de lo que tiene que ver con la tecnología de la comunicación, con Internet. Y eso gusta a Claro, gusta a estas empresas, ¿no? Y el Estado, con dinero de los ecuatorianos, paga para eso. Eso hay estudios, hay datos, hay estadística. El día en que más venden estas empresas es el día que cobran el bono de la pobreza. Son más de 1 millón de personas, de familias que reciben este bono del Estado, pero pagan la mayor parte o gran parte en ese tipo de cosas. El Ecuador es un ícono, es de los países que más celulares tiene en el mundo. Hay estadísticas de eso, no estoy inventando, ¿no? Crisis de sentido e identidad, presiones académicas, comparación en redes y ansiedad. Eso es lo que vive la sociedad. Una crisis del sentido de la vida, del sentido de a dónde voy, qué quiero hacer. Eso pasa a nuestros niños, nuestros jovencitos. Hiperconectividad, aislamiento paradójico, redes sociales versus vínculos reales. Es decir, familia por acá, niños por allá, fuera del alcance de las familias del control, exposición temprana a contenidos inadecuados, violencia, desinformación, discursos de odio. Ellos tienen acceso libre a este tipo de información. Si hoy vivimos eso, ¿cómo estaremos más adelante? Y esos son justamente sus espacios contextuales donde ejercerá su profesión. Violencia estructural, intrafamiliar, escolar, etcétera, ¿no? Deterioro del juego libre, de la exploración sensorial como base. Hoy en los barrios, en los conjuntos, ya no juegan los niños con los otros niños o las niñas con las otras niñas o las niñas con los niños, ya no juegan por problemas de inseguridad, pero también por cómo nos venden la idea del aislamiento, la idea de la red social, la idea de que hay que separarse y vivir en un mundo virtual. Factores de riesgo. Uso promedio de 6 a 8 horas diarias de pantallas en adolescentes y en niños, ¿no? El dopamina por likes, terrible, ¿no? Es decir, la producción ya de sustancias de nuestro propio cuerpo a través de estas inferencias o interferencias externas, ¿no? Eh, la desesperación de los niños por estar en el celular, ¿no? Comparación social constante. Es decir, queremos parecernos a los del primer mundo, ¿no? Queremos inclusive físicamente estar como ellos, por tanto, baja autoestima, querer ya no reconocernos como somos a nuestra cultura, ¿no?
Bueno, el FOMO, ansiedad por exclusión digital, es decir, los niños están desesperados por ser incluidos en los grupos, en el colegio, en los amigos, etcétera, ¿no? Esas palabras en inglés que ni siquiera las puedo pronunciar bien, ¿no? El ciberbullying y una serie de cosas que los niños viven ahora en el día a día. Nosotros no sabemos muchas de las cosas que hacen nuestros hijos, nuestras familias, nuestros alumnos. Privación del sueño por uso nocturno de dispositivos. Bueno, esos son los factores de riesgo que hoy vive nuestra sociedad y frente a eso, el maestro o maestra tiene que estar preparado deontológicamente para atender, ¿no? Una pregunta hacen allí. ¿Quién es responsable del bienestar digital de los menores? ¿El Estado? ¿La familia? ¿Cada uno? Por constitución sería la familia, pero también tendría que ser la institución. Diseño adictivo de plataformas. Sí, algún estudiante en el paralelo A a B lo decía, las empresas estas que venden estos productos contratan gente especializada para crear la dependencia en la sociología, en la psicología, en algunos aspectos, ¿no? Para crear la dependencia que nuestros niños jovencitos busquen depender, ¿no? Derecho al olvido digital y protección de datos en menores. Sí, podría ser, ¿no? Debería ser, ¿no? Consentimiento informado, es decir, ¿quién pregunta? ¿Quieren utilizar? ¿Deben utilizar? Eso el Estado debería crear normativa. Y cuando ingresemos al Internet, los niños deberían hacer este proceso, las familias, ¿no? Tener programas de control. Bueno, todo eso en países más desarrollados, de algún modo controlan. Acá estamos lejos todavía. Rol del Estado, regulación. El Estado debiera regular, pero claro, ahí viene el tema de la libertad de expresión y de los derechos de las personas, ¿no? Brecha entre velocidad tecnológica y madurez normativa. ¿Qué va más rápido? Que el más rápido nos vence una y otra, ¿no? Velocidad tecnológica. Se transforma violentamente, rápidamente, antes que maduremos, antes que normemos, antes que conozcamos. Y aquí más rápido acceden los nativos. Y nuestros niños son nativos digitales, como ustedes también ya son nativos digitales, los millennials, ¿no? Violencia, exclusión y nuevas vulnerabilidades, violencia intrafamiliar es otro problema que viven nuestros niños. La pandemia normalizó nuevas formas de violencia doméstica. Eh, las estadísticas nos dicen que cuando más se divorciaron, se separaron, conflictuaron las familias, fue en la violencia. Es decir, era solamente como ya una bomba, ¿no? Una bomba de tiempo que se expresó en la pandemia cuando obligadamente debimos cerrarnos en la familia. Y ahí se demostró que la familia no estaba siendo tan resiliente, no estaba siendo tan comprensiva del otro. Y los niños y niñas en la mitad. Niños testigos o víctimas frente a esas situaciones que se van dando, ¿no? Y con secuelas muy graves. Por eso en el mundo esas altas tasas de problemas emocionales, de problemas de comportamiento. El trabajo infantil, 250 millones de niños trabajan según la Organización del Trabajo. Datos 2023. Mire usted, 250 millones trabajan, pero sin seguro, ¿no es cierto? Trabajan en situaciones de mucha desventaja. Privación del derecho a la infancia. En América Latina, vinculada a economías informales, migración o delictivas también. Y el Ecuador está allí. Niños separados de sus familias, trauma en desplazamiento, barreras idiomáticas y discriminación en sistemas educativos receptores.
Hoy se vive fuertemente eso en los Estados Unidos, muy fuertemente. Niños separados de sus familias, padres que han sido deportados, niños que se han quedado sin familia. En estos tiempos nomás se habla de alrededor de 15.000 niños que se han tenido que quedar solos porque las familias han sido deportadas. Se habla, ayer nomás leía de que han sido deportados por el Estado de los Estados Unidos alrededor de 650.000 personas y más de 2 millones se han autodeportado, han vendido y se han ido, han regresado a sus países. Miren ustedes, bueno, los que han regresado con sus familias, pero de los deportados. Y por acá también sucede algo parecido con los niños colombianos, con los niños venezolanos, hablando de la migración internacional, pero en lo local también sucede con niños jovencitos que vienen del campo a la ciudad, que vienen de la costa a la sierra o que van de la sierra a la costa, ¿no? Exclusión por género, matrimonios tempranos, embarazos no planificados, eh, una serie de situaciones sexogenéricas que se vive en el mundo en general y en el Ecuador no es una excepción, ¿no? El grooming y la explotación digital, nuevas formas de abuso mediadas por la tecnología, ¿no? El anonimato y la ingenuidad digital crean riesgos exponenciales para los menores. Son los más débiles, en realidad, frente a estas formas de explotación digital, de abuso y sin pedirnos permiso. Racismo, discriminación estructural. Niños de etnias minoritarias experimentan macroagresiones, bajas expectativas académicas y exclusión sistémica desde las edades tempranas. Eso sucede en el mundo, sucede en los países angloparlantes con mucha fuerza, eh, eh, etnias que por su color de la piel, por su tamaño, han sido maltratados, han sido juzgados de débiles mentales. Eso es muy común en el discurso de la derecha, que hoy, a tristeza nuestra, está retomando el control en el mundo entero. Y acá en nuestros países no es tan lejano. En la niñez y juventud en el Ecuador. ¿Qué está pasando en el Ecuador, no? Lo que le he planteado a nivel del mundo, pero a nivel de Ecuador, en desnutrición crónica infantil, el 19.3% de los menores de 2 años en el país con disparidad territorial, es decir, un alto porcentaje. Bueno, en este gobierno ha bajado del 24 al 19, 20%. Hay otros datos que dicen el 21%, ¿no? Yo acabo de actualizar y según datos del Banco Central, el 19.3% están en esta situación de nutrición crónica infantil en el país y con especial afectación a las países, a las ciudades, a las provincias de la Sierra Centro, ¿no? Sobre todo Chimborazo, pero también Cañar, Tungurahua, Cotopaxi, donde más se observa la desnutrición infantil. En menores de 2 años, que cuando ustedes ya ejerzan, serán los niños y niñas usuarios de la educación pública, si es que tienen la posibilidad de acceder. La doble carga, coexistencia crítica de desnutrición y un aumento de sobrepeso y obesidad. No están caminando, no están haciendo deporte, mucho tiene que ver también con el uso de tecnología, con el tipo de alimentación que reciben, ¿no es cierto? Con cómo están el Estado actuando sobre la sociedad para el bienestar de la misma, ¿no? Deficiencias estructurales en el acceso al agua potable, al saneamiento, a la inseguridad alimentaria. Esas son situaciones en que se desenvuelven nuestros niños en los primeros años de vida, sobre todo en la serranía, pero no es tan distinto en la costa, en los sectores rurales de la costa, también hay en el oriente. Yo creería de que es mucho más fuerte, especialmente en los pueblos originarios y peor aún en los no contactados, que también son parte de nuestra sociedad. Entonces, nutrición y primera infancia, esa es la realidad en que nos desenvolvemos, ¿no?
conflictos familiares, trabajo infantil. El 50% de niños menores de 5 años experimenta maltrato físico y psicológico en su hogar. Esto es un dato gravísimo. Es decir, uno de cada dos niños que ingresa a la escuela ha sido maltratado de una y mil maneras en el mismo hogar. Imaginen ustedes en qué situación psicológica, física, nutricional vienen los niños a la escuela. La normalización del castigo, ¿no? La disciplina violenta persiste arraigada en núcleos familiares, sobre todo tradicionales en el país. Formas de mantener o de multiplicar la cultura, ¿no? De multiplicar la, eh, la cultura, las relaciones y también la ética en los niños, pero de una forma demasiadamente vertical y absurda, ¿no? Desde la familia misma, trabajo infantil, ¿no? Muchos niños en el Ecuador se miran en las ciudades, en las esquinas, digamos, manipulados por la propia familia o por gente que está por ahí cercana, piden dinero en las esquinas, en el campo, el niño tiene que llegar de la escuela para irse a trabajar, a ayudar a su familia, etcétera, etcétera. Es un alto porcentaje de niños que trabajan. El ciclo de la pobreza, el empleo de menores para el desarrollo de trabajos, es un elemento que hace una espiral de pobreza interminable, ¿no? Y frena el desarrollo humano, ¿no? Se convierte en mano de obra el niño a muy tempranas edades. Esto no ha sucedido, digamos, esto ha sucedido desde mucho tiempo atrás, no es nuevo y no ha cambiado, más bien en los últimos tiempos. Si bien el Estado ha hecho algunos esfuerzos, pero, y la familia también, pero no es suficiente. Educación y acceso y deserción. Eh, un 21% de adolescentes queda fuera del sistema educativo nacional. Son los famosos NINE que ustedes habrán escuchado. Y en el camino, muchos también se van quedando. En el camino, muchos se han ido quedando. Hablamos de 17 años cuando salió ya o debía salir del bachillerato y no lo hizo. Pero también desde la escuela se van quedando, ¿no? Un déficit profundo de aprendizaje. 7 de cada 10 niños y niñas no logran competencias básicas de lectura. 7 de cada 10. Y la lectura ha bajado por la misma incidencia de la tecnología. El Ecuador es de los países que peor lee en América Latina. Y con las pruebas, especialmente la prueba PISA internacional, nos da datos terribles. Los estudios que hace el Ministerio de Educación, que hace la UNICEF, nos demuestran cómo estamos, lamentablemente, en las situaciones de aprendizaje, ¿no? La deserción es fuerte también por la pobreza, el embarazo adolescente y también la desmotivación académica, porque la escuela a lo mejor no genera respuestas, ¿no? El impacto post-pandemia, persiste una pérdida de aprendizajes, un déficit de 20 puntos sobre 100, una cosa muy alta realmente que sucede allí, ¿no? Eh, 250.000 jovencitos están fuera del sistema escolar en general a partir de la brecha en el acceso, déficit de aprendizaje, factores de deserción. Se habla de 250.000 personas, jovencitos, 1/4 de millón, que no están en el sistema educativo, sea en la escuela, en el colegio o peor aún, en la universidad. Y finalmente, seguridad y complejidades como nuevas amenazas en estos tiempos, violencia criminal, ¿no? La creciente crisis de seguridad exponen directamente a los menores en entornos comunitarios, son los más frágiles y son los más proclives a victimizarlos por las bandas criminales que están en sus mismos sectores. Hay controles, son casi estados o mini estados
dentro del Estado ecuatoriano mismo, el reclutamiento forzado, porque tampoco la escuela ha hecho nada, el Estado no hace política pública de intervención en sectores populares, ¿no? Eso hace que las bandas delictivas capten a adolescentes, a niños que tienen mayor pobreza, mayor agresión de la familia. Ellos son los más proclives a ser captados por los grupos criminales. Espera un segundito más. Bueno, vamos adelante. Vamos adelante, la bulla de los perritos. Crisis climática, fenómenos ambientales dañan la infraestructura de las escuelas, suspenden la continuidad educativa presencial. Esto en los planteles de financiamiento público, ¿no? Desde escuelas estatales, ¿no? Bueno, estos son aspectos que tienen que ver con la situación en que se encuentran las complejidades de los niños, de los jovencitos en las edades escolares, jovencitos, digamos, niños y hasta adolescentes, ¿no? Ahora, frente a eso, las profesiones y la globalización, ¿no? Dadas las características del desarrollo del mundo actual, globalización, sociedad del conocimiento. Globalización y reconfiguración de las profesiones. Es decir, hoy las profesiones han tenido que cambiar, han tenido que modificarse, dada la necesidad en el desarrollo del mundo, cómo estamos en el mundo, ¿no? La profesión clásica duró unos, unos 200 años casi la propiedad, la profesión clásica, ¿no? El cuerpo de saberes estable, identidad clara, monopolio del conocimiento, código deontológico formal. Es decir, profesiones preestablecidas, ¿no? El ingeniero, el médico, etcétera, etcétera. Tenían ya sus códigos, sus formas, no había mucho cambio, la ciencia no se había transformado tanto y en cierta medida tenían o teníamos una relativa estabilidad. Sabíamos lo que sucedía, el mundo no había cambiado tanto, pero ya con la tecnología y con la CIA mucho más ha cambiado. Entonces, la profesión clásica ha quedado en desuso, ¿no? En la era global, deslocalización ya no es la profesión, ya no es la ciudad, la sierra, la costa, el país, sino que ya hoy es globalización. Nos viene desde afuera, hay libertad de acceso al conocimiento, hay migración, fuga de cerebros, ¿no? El ser humano elige otros lugares y por la pobreza también migra, busca otras formas, ¿no? Se han erosionado, se han roto las fronteras. Ya no existe el criterio de que hasta aquí es una cosa y hasta acá otra. Entonces hoy tenemos que ser mucho más camaleónicos en la era global, ¿no? Hay mucha competitividad, tiene que haber mucha preparación, por lo tanto, competencia, ¿no? En las profesiones. Eh, Tiene que la universidad también generar otras posibilidades de empleo, no solamente el tradicional, porque el tradicional, como estamos mirando, se ha roto. Sociedad del conocimiento como capital principal. Hoy los países ya no se diferencian, o las regiones no se diferencian tanto por lo económico, sino más bien por el conocimiento. Quien domina el mundo es el que tiene el conocimiento. China, Taiwán, Corea, Japón, Estados Unidos, que ha sido fuertemente golpeado por estas otras regiones, pero ellos tienen el conocimiento, ¿no? Aprendizaje permanente, obligatorio, ya no es que adquirí mi profesión y me quedo, tengo que prepararme cada vez mucho más.
y sobre todo con la inteligencia artificial, automatización de tareas, hibridación humano-máquina, redefinición de la experticia. Está en duda quién es experto, si a lo mejor experto soy yo o experta en la inteligencia artificial. Miren ustedes, si hoy estamos en una lucha hombre-máquina, en una lucha, bueno, no solo hombre, sino ser humano-máquina, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento? Leemos, sintetizamos, sistematizamos, concienciamos, conocemos, o es que simplemente la máquina nos da. Ese es un tema que habrá que discutirlo fuertemente, cómo la universidad mismo prepara a sus profesionales, ¿no? Impactos de la identidad profesional, flexibilización, precarización del mercado laboral. Sí, así es. Es decir, hoy es más flexible, más opciones y también eso hace que la profesión sea más precarizada, tenga menores ingresos, porque obviamente hay otra gente más preparada y es la que elige, ¿no? Entonces, al que tiene menos formación, a lo mejor está siendo también discriminado. Trabajo remoto, gestión en equipos multiculturales. Miren, ahora desde esta grabación que yo estoy haciendo, comparto con ustedes. Y así mismo sucede. Yo desde hace rato vengo trabajando, por ejemplo, de manera virtual en línea con otras universidades y con justamente los chicos del noveno semestre. Esta es la opción que también tenemos que aprender como profesionales. Por ahora a nivel universitario, muy limitado a nivel de colegio. No sé más adelante qué pase. No sé en las escuelas si suceda, ¿no? Crisis de identidad profesional. Sí, sí, y hoy, al parecer, gran parte de las cosas, del conocimiento, de los saberes, están en las máquinas. Hay una crisis, ¿no? Y hay que romperla, hay que vencerla. Por lo tanto, hay que estar al día con la IA y también cuando uno se es profesor, forzando de alguna manera la posibilidad de que la gente lea, de que conozca. Esa es la realidad, ¿no? Mire, la inteligencia artificial y el futuro profesional. 85 millones de empleos en transformación para el 2025. Es decir, han sido transformados. Ya a lo mejor no con humanos, sino con máquinas, ¿no? En la medicina es la inteligencia artificial muy fuerte, inclusive hoy hacen intervenciones con esta tecnología, ¿no? En la redacción jurídica, en la enseñanza también, en la contabilidad, en el periodismo. En el caso nuestro, nos compete la enseñanza. Entonces hay que realmente estar preparados al día, vencerle a la inteligencia artificial en el conocimiento, en la lectura, en el aprendizaje. Ese es el esfuerzo de que salgan de la universidad, ¿no? Lo que la IA no reemplaza todavía, el juicio ético situado, es decir, el abogado, el profesional, la persona que pueda dar su criterio. ¿Ya? Me refiero al abogado porque cuando se hace un escrito, me refiero al profesor cuando hace un ensayo, cuando hace un párrafo, escribiendo por sí mismo, ¿no? Es muy, muy difícil, por ejemplo, que la IA lo haga. Ustedes cuando hagan su informe de la intervención pedagógica, tendrán que redactar ustedes, aunque sea que se ayuden en algo con la IA, pero tendrán que terminar redactando ustedes, ¿no es cierto? La empatía y escucha activa, muy difícil que la IA lo venza por ahora todavía, ¿no? La creatividad es disruptiva, el romper la tradición en el arte, en la innovación, en el pensamiento lateral. Todavía lo humano domina, ¿no? La construcción de confianza interpersonal, institucional, la interpretación, la sensibilidad con el contexto. Entonces, por allí en estos aspectos parece ser que el ser humano vence a la IA, quizá no en otros que ya ha sintetizado, sistematizado mucho dato la IA, pero en ese mundo estamos, entre unas amenazas y lo que todavía se prioriza lo humano. Ahí vamos, en esa lucha. ¿Qué sabemos con certeza, no? Frente a las profesiones, la certeza, los desafíos, las incertidumbres. El conocimiento técnico solo ya no es suficiente ni diferenciador. Ahora ya no.
No es que yo soy el profesor y yo soy el que sé. Ya tengo que tener otros elementos como la propia ética de ontología para declararnos que somos profesionales. El conocimiento técnico ya no es suficiente ni diferenciador entre las profesiones, ¿no? Entre las profesiones. Hay que estar preparándose, hay que generar otro tipo de capacidades, de competencias profesionales, ¿no? Las competencias blandas, justamente unas de ellas, la empatía, la ética, la comunicación, la participación, bueno, todas estas competencias blandas que son hoy muy abordadas, ¿no? El aprendizaje continuo, ¿no? La formación sea de manera autónoma o también institucionalizada, pero eso tiene que suceder, no es opcional, tenemos que hacerlo. Estamos forzados a prepararnos permanentemente, estudiantes. La interdisciplinariedad va a suceder. Ya no podemos actuar solos. Hoy hay experiencias en el mundo generales, muy generales, en las instituciones, en los estados, que ya los profesionales tienen que ser interdisciplinarios. No ya tanto la alta especialización, sino el compartir con otros profesionales. Así va a tener que ser y en la escuela no es diferente, ¿no? La responsabilidad social corporativa es exigida por la sociedad. Sí mismo es. Asimismo, estas son las cosas que nosotros como profesionales debemos tener claridad, debemos tener meridiana comprensión, ¿no? Y algunas preguntas abiertas. ¿Cuáles profesiones sobrevivirán en la próxima década? Esa es una pregunta. La nuestra, quizás sí, digo yo, quizás sí. Por ahora, todavía eh, eh, vivirá. Otras, quizá ya no. ¿Cómo regular éticamente el uso de la IA en las decisiones humanas? Ahí algo tendrá que ser el Estado y también desde la misma profesión. ¿Quién certifica las competencias en un mundo de aprendizaje informal? Sí, pues hoy estamos todo el tiempo accediendo a información en el Internet, ya no solamente en la universidad, pues. Hoy el conocimiento ya no tiene la universidad, los profesores universitarios, sino que está a libre acceso, más aún con la IA. Entonces, ¿quién titula? ¿Quién certifica? Ese es un gran problema que los estados tendrán que resolver muy pronto. No sea que el estado haga un examen profesional y cualquiera puede ingresar y graduarse. Tal vez ese tiempo está cercano, ¿no? ¿Cómo mantener una identidad deontológica con los entornos líquidos, con esos entornos cambiantes, informales, con esos jóvenes rebeldes, ¿no? Con esos jóvenes frágiles, con esos niños que se rompen ante cualquier palabra fuerte o necesidad. Ujú. ¿Cómo mantener la obligación, el deber en esas realidades, ¿no? ¿Qué es la experticia cuando el acceso al conocimiento es universal? ¿Cuándo soy experto? ¿Cómo me declaro experto? Si hoy el conocimiento es libre, todos pueden acceder. Dudoso realmente. Bueno, son preguntas para pensarlo, ¿no? La inteligencia artificial y la sociedad del conocimiento, esto lo trataré de pasar un poco rápido, ¿no? Paradojas en la sociedad del conocimiento, la infoxicación. Hoy nos intoxicamos de tanta información que tenemos a través de las redes, ¿no? El exceso de datos casi paraliza el pensamiento crítico, el criterio, el juicio, la toma de decisiones, porque todo nos dice una máquina, ¿no? Esa es la infoxicación. La brecha digital produce y amplifica desigualdades, ¿sí? Unos tienen mayor acceso, otros menor acceso. Eso genera grandes dificultades. Por eso la importancia de la institución, de la escuela, que a todos por igual forme, eduque. Y ojalá el Ecuador prontamente haga algo para limitar el acceso de los niños, no solamente en la escuela, sino en general, al uso indebido de esta tecnología que está generando brechas, pero también grandes problemas, ¿no? También hay cosas muy positivas que hay que alentar, pero no sé si en las edades infantiles es adecuado o no.
habría que investigar en el Ecuador, otros países ya han hecho y han puesto normativas, ¿no? El imperativo de actualizarse y genera desesperación, ¿no? Ansiedad en los profesionales. Hay mucha competencia, mucho acceso a cursos. Hoy hay una cantidad inmensa de gente que está preparándose, ¿no? Hoy hay plataformas libres, certificaciones libres de instituciones, aquí en el Ecuador, en el mundo. Es decir, hay una necesidad y una desesperación por estar al día, por saber más, por vencer, por tener mayor competencia, para tener acceso al trabajo. Redes mundiales coexisten con polarización política, identidades tribales y burbujas algorítmicas, ¿sí? Ahí está, estamos en el tema de la colaboración global, fragmentación local, la lucha entre lo que es nuestro y lo que nos viene de afuera. Y obviamente las redes son mundiales, ¿no? Y hay diferenciaciones políticas, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? En el mundo está como volviendo la derecha, volviendo estos grupos del statu quo, de quienes sostienen estos mundos unipolares. No quisiera detenerme mucho en esos temas políticos, pero eso es lo que vivimos hoy en el mundo. Y eso nos lleva también a tomar un partido, a tomar una posición, pero también con conocimiento, ¿no? Las cajas negras algorítmicas toman decisiones que nadie puede explicar ni rendir cuentas, claro. Allá donde están estas grandes máquinas de la inteligencia artificial suceden las decisiones. Qué terrible. Y acá nosotros no sabemos qué está pasando. Y obviamente, con un clic, con escribir algo, ya no están diciendo lo que pasa. Y a veces puede ser mentiras, pero eso es lo que la propia inteligencia artificial nos lo da, ¿no es cierto? En velocidad del cambio versus ética rezagada. La normatividad ética y jurídica no puede seguir al ritmo de la innovación. Sí, así es, así es. Algunas cosas se han hecho en el Ecuador, pero muchas otras no. Es decir, hoy hay mucha libertad, justamente por la velocidad con que camina, se transforma la tecnología. Algunos principios éticos para las profesiones en la era de la inteligencia artificial. Beneficencia. La IA debe servir al ser humano, al colectivo, y no solo los intereses corporativos o del usuario individual, ¿no? La IA debe servir al ser humano, ¿no? Y obviamente el maestro también debe caminar en ese mismo sentido, pensar en servir al ser humano, ¿no? No a los intereses de las clases dominantes, de los poderes corporativos, ¿no? No maleficencia, atender a las personas en el sentido positivo para su preparación, para su conocimiento, ¿no? Usar la IA justamente para eso, pensar en los grupos vulnerables también, ¿no es cierto? Es decir, no solamente en aquello que me produzca placer o dinero, sino en el sentido, en el servicio social. Preservar la capacidad de decisión humana, la autonomía. La IA asiste, pero no puede reemplazar el libre albedrío ni la autodeterminación de cada ser humano. Cada uno somos autónomos, somos libres, somos diferentes para tomar nuestras decisiones, ¿no? La justicia, la transparencia, la responsabilidad también como aspectos fundamentales que tienen que ver con los principios éticos que ya hemos abordado en semanas, en clases anteriores, frente a lo que hoy nos corresponde abordar y que me he permitido traerles a ustedes estos dilemas gravísimos que nos corresponde enfrentar a la profesión y a las profesiones en general, ¿no? Algunos dilemas que afrontan las profesiones, ¿no? Y los profesionales. Un dilema ético surge cuando dos o más principios morales válidos entran en conflicto.
Y no existe una solución mágica que satisfaga plenamente a todos, exigiendo al profesional una elección reflexiva, fundamentada, responsable. La toma de decisiones. Un dilema es cuando tengo yo dos caminos, el camino X y el camino Y. ¿Cómo me voy por un camino o cómo me voy por otro camino? Como dice algún cantante, si no tienes un propósito, si no sabes a dónde ir, cualquier camino es bueno. Y si sabes a dónde ir, cualquier camino será pedregoso, difícil, complejo, pero hay que caminar por él. Esas son las realidades en que nos corresponde vivir. Entonces, nosotros tenemos ahora ya la profesión casi hecha, por eso es que esta materia debe haber sido abordada algunos semestres anteriores. Hoy ya casi no tenemos una posición dilémica porque ya estamos para graduarnos de profesores de base. En el nuevo currículo me parece que la ética está en el cuarto semestre, cuando todavía el jovencito, la jovencita puede tomar decisiones. Ahora nosotros tenemos que ver qué camino tomamos ya en el sentido ya profesional, ¿no? Si el magisterio público, el magisterio privado, o no el magisterio sin otra profesión, quedarme allí o estudiar un poco más. ¿No? Lo que se recomienda siempre es abordar el conocimiento permanentemente, no detenerse. Es decir, ya los dilemas tienen que ver con cómo atendemos, ¿no? Tendremos problemas, complejidades en la escuela, tenemos dificultades, tenemos diferentes tipos de niños y niñas, y a ellos tenemos que atender y ahí tomar dilemas, tomar caminos, ¿no? El conflicto de valores, eso es importante, ¿no? Dos bienes legítimos, dos obligaciones válidas contradicen en la práctica, en nuestro caso, profesional, ¿no? Es lo que digo, ¿no? Tomar un camino u otro camino frente a las realidades que nos toca vivir, pero eso implica tener conocimiento de la ciencia, de la pedagogía y de la ética. Esos tres aspectos siempre estarán allí, ¿no? Para tomar el mejor camino y elegir uno de dos. El profesional no puede eludir la decisión. La inacción también es una opción moral, ¿sí? Tiene que tomar una decisión. No, 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 yo no puedo quedarme allí, ni cuando esté en formación como ahora, y peor aún cuando esté ya como profesional. Tengo que tomar un camino, una decisión informada, coherente, razonada. Eso me hace ser humano, ¿ya? Porque también hay consecuencias, ¿no? Cualquier elección que yo tenga, habrán consecuencias. Habrán consecuencias positivas y negativas, ¿no? Por lo tanto, no basta con sentir qué hacer, se requiere razonamiento ético, explícito y justificable, y como he dicho yo, conocimiento. Sí, a veces un amigo, una amiga, la pareja, la familia, sí, también nos ayuda, pero la decisión toma cada uno, ¿eh? Cuando yo estoy en un problema dilémico, debo tomar una decisión mía, autónoma, madura, profesional, con conocimiento de la ciencia, con conocimiento, en nuestro caso, de la pedagogía como tal y sus diferentes ramas, y con conocimiento ético. Todos los demás me ayudarán, me dirán algo, pero finalmente yo tomo el camino. Algunos aspectos de los dilemas de las profesiones. Confidencialidad versus bien público. Revelar información privada para evitar un daño mayor, un médico, un abogado. Ajá. Revelar información, imagínense ustedes. Ajá. Ahí está una de las decisiones profesionales que ustedes van a tener cuando atiendan a niños, a jovencitos, que es lo que acabo de decirles, ¿no? Eh, lealtad institucional versus denuncia, proteger la organización o denunciar una irregularidad. Esos son dilemas que tendrán, quizá extremos, ¿no? Quizá no frecuentes, quizá sean de los más excepcionales. Posiblemente hay otras cosas en la lealtad y la denuncia, ¿no? Pero esas cosas tenemos que abordarlas, ¿no? Eficiencia versus equidad, optimizar resultados para la mayoría o garantizar acceso a quienes más lo necesitan. Ese es otro dilema y muy frecuente en la sociedad, en la educación. Autonomía, en nuestro caso de usuarios, versus beneficencia. Respetar la decisión, en este caso del paciente, del estudiante, aunque sea contraria al propio bienestar.
Eso va a pasar en el aula. Quizá nos faltaría tiempo para ya ejemplificar. Lamentablemente, esta es una grabación que estoy haciendo para participar, pero son preguntas vitales, ¿no? Verdad incómoda versus bienestar emocional. Comunicar una verdad devastadora con toda su crudeza o modularla para proteger al otro. Vea usted, y eso va a suceder en su vida profesional. Ujú. Ser, ¿cómo puedo salvar este dilema? ¿No? Innovación versus precaución. Implementar una tecnología promisoria antes de conocer todos sus riesgos potenciales. Eso pasa. Aquí somos de rápido hacer y después pensar por qué lo hice, propio de nuestras sociedades consumidoras, ¿no? Que no tenemos la información suficiente, pero nos va a tocar. Justicia individual versus justicia social. Privilegiar al individuo frente a nosotros o al colectivo. Eso usted en el grado, en el aula, va a tener ese dilema en su vida profesional. Neutralidad versus compromiso político. El profesional puede ser neutral. La neutralidad es también una posición política. Sí, no hay neutralismo. Como tal, no existe. Cuando habla de ser neutro, también va al uno o al otro lado. Por tanto, el maestro debe tener un compromiso político, porque la vida misma es política y el ser humano, para ser humano, debe ser político frente al animal irracional. Ese es un aspecto, la creatividad, la política, la crítica, que nos diferencia del animal común, ¿no es cierto? Entonces, mire, grandes dilemas, quizá los más grandes, las más grandes preguntas que se pueden hacer en los dilemas, pero hay muchas otras en nuestra profesión concreta. Marcos para el razonamiento ético profesional, la deontología de Kant, ¿no? Algunas deontologías. Uno de los padres de la deontología, Emmanuel Kant, actúa según principios universalizables. Lo correcto no depende de las consecuencias, sino de respetar la dignidad humana. Eso nos dice Kant, el deber y la norma. Entonces tenemos que actuar nosotros siempre pensando en la dignidad humana. Ujú. En el ser humano que está a nuestro frente, en el niño, ¿no? Por eso es que la filosofía de Kant se ha denominado hoy la deontología, la ciencia del deber, de la obligación ética, como profesionales, en todas las profesiones y en la educación también. John Stuart Mill y Berman, ¿qué dicen ellos? Venta, soy malito para el inglés, ¿no? La acción correcta maximiza el bienestar colectivo. Es decir, en la diapositiva anterior, los dilemas, pero siempre pensar en lo colectivo, en lo más amplio, en lo más grande, cuidando las individualidades, desde luego, pero pensar que lo fundamental es el bien común. El fin puede justificar los medios si el cálculo es riguroso. Así mismo es, ¿no? La ética de la virtud, Aristóteles. ¿Qué haría una persona de buen carácter? La virtud se cultiva como hábito, como forma del etos profesional. La virtud tiene que ver con muchos valores. Ser virtuoso implica, de algún modo, ser feliz, ¿no? Hacer las cosas bien, tener buenos hábitos, ¿ya? Tener formas ético-morales adecuadas en la profesión. Eso nos dice Aristóteles. La ética del cuidado, ¿no? Las relaciones y la responsabilidad hacia el otro concreto son el centro de la deliberación moral, ¿no? Eso nos dice la ética del cuidado al otro, ¿no? Las relaciones y la responsabilidad hacia el otro, ¿ah? Es decir, nosotros trabajamos como maestros para el otro, ¿ya? Y el otro, el niño, es el que está en el centro de nuestra deliberación moral, porque profesionalmente servimos a nuestros usuarios, a nuestros niños en la escuela, ¿ya? Y el diálogo racional, ética dialógica de Habermas. Las normas morales se validan en discursos racionales donde todos los afectados participan. Este es inclusive superior ya a estas otras éticas, ¿no? La ética del diálogo, de la participación, ¿no? Con otros, con los sujetos, con los que aprenden, con los que debatimos, entre la familia, entre los niños, entre la sociedad. Concepto
de razonamiento ético-moral de Habermas, ¿no? Y hasta allí nos quedamos. Estos son los aspectos que tienen que ver con las éticas profesionales y con los dilemas, con las éticas profesionales y deontológicas y con las complejidades de la deontología actualmente, ¿no? Con los dilemas que tenemos que afrontar, con la toma de decisiones. Y obviamente eso todo en un contexto de la educación, en un contexto de la educación básica. Entonces, señoritas, jóvenes estudiantes, hasta ahí estamos llegando al final de la jornada. Hemos integrado los temas 3.2 y 3.3 de la unidad 3. Toda esta información está en los materiales. Eh, la siguiente jornada, con un poquito más de tiempo, analizaremos. Yo les abrí dos materiales vitales, ¿no? Dos materiales vitales que están en el aula virtual y que más bien voy a un momentito, a ver, dejo de compartir y voy a presentar algo del aula virtual, que no lo hice al momento de iniciar la clase, ¿no? Así que me voy atrás en el aula y voy a participarle unos dos materiales muy trascendentes eh, para estos, a ver, aquí está. Ya, entonces ahora sí voy a compartir. A ver. Me parece que era trascendente, muy trascendente, em, compartirles el aula en estos dos últimos temas, ¿no? El código de Nuremberg y el código de Hipócrates. El código de Nuremberg es un instrumento legal que se crea, la ONU lo crea después de la Segunda Guerra Mundial para controlar justamente la forma antiética de usar el dato humano. Recuerden que los nazis casi casi exterminan a los judíos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el código de Nuremberg tenía que ver con el hecho de no permitir hacer experimentos sin autorización, sin consentimiento informado. Este es la base para crear los códigos deontológicos, en general los códigos de convivencia, uno de ellos es el código deontológico. Entonces es de lectura obligatoria el código de Nuremberg, ¿no? Contra los crímenes de guerra, ¿no? Hecho por los nazis. Y no solo por ellos. Si nos fuéramos hacia atrás, habían también crímenes de lesa humanidad desde la antigüedad mismo, ¿no? No es que acá con los incas, con los mayas, con los aztecas no sucedía, o que en otros confines no pasaba, pero ya el código de Nuremberg en el mundo moderno trabaja este código para prohibir lo indebido. Entonces surge la deontología ya como ciencia, ayuda muchísimo estos códigos, ¿no? Y también el código de Hipócrates, este es un código de los griegos, ¿no? Aplicado a la medicina. El código de Hipócrates es como las normas fundamentales que debe tener un médico en su ejercicio profesional. El código deontológico. Ajá. Entonces, este código de Hipócrates nos dice qué nomás debe hacer el médico cuando ejerce su profesión. Un poco a los maestros nos es muy útil porque es una profesión muy cercana hacia la medicina, la del docente, ¿no? Y de otras profesiones también. Así que estudiantes, estos dos códigos no son grandes, yo he buscado más bien el texto concreto, resumido. Por ejemplo, el código de Hipócrates, usted lo lee en 20 minutos. Ujú.
En 20 minutos lo lee. Y el de Nuremberg también. Si en una hora usted ha leído los dos documentos críticamente, a lo mejor en 2 horas, pero va a ser muy necesaria para su formación estos dos códigos, ¿no? Que le acabo de, en síntesis nomás, plantear. Bien, hasta aquí la clase de hoy, señoritas jóvenes estudiantes. Ya les comparto el material tanto al paralelo A como al B. Tengan ustedes muy buenas noches.